primera vez nuestro encuentro se realiza en un centro comercial y no podríamos haber elegido un mejor lugar que Centro Chía, un referente regional que durante más de 35 años ha sido punto de encuentro para visitantes de Bogotá y los municipios de Sabana Centro. Este año, el lema de nuestro encuentro es Juntos Podemos, destacando la importancia de la colaboración y el diálogo para enfrentar desafíos como la competitividad regional, la movilidad sostenible y el crecimiento urbano. El encuentro se organiza en torno a 3 ejes fundamentales: una agenda académica con destacados especialistas, una exhibición comercial que reúne a más de 80 empresas de diversos sectores y espacios dedicados al networking donde empresarios, inversores y clientes pueden construir conexiones valiosas. Este encuentro es posible gracias a la organización conjunta de la Asociación de Empresarios de la Sabana, AESabana, y Centro Chía, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá, la Universidad Militar Nueva Granada, Compensar, Constructora Valverde, Catedral de Sal de Zipaquirá y Rancho MX. El respaldo de estas entidades subraya su compromiso con el fortalecimiento del ecosistema empresarial de la Sabana de Bogotá, un territorio clave para el desarrollo económico del país. Nos complace tenerlos aquí y confiamos en que aprovechen al máximo el tercer día de nuestro encuentro. Les invitamos a explorar nuestra muestra comercial, participar en las conferencias y aprovechar todas las oportunidades de networking disponibles. Acompáñennos hasta el cierre del evento mañana domingo. Juntos podemos seguir impulsando el desarrollo de nuestra región. Iniciamos nuestra programación de hoy con un panel sobre uno de los temas más discutidos en la región: soluciones de movilidad. También les recordamos que nuestra programación continúa en la tarde con el panel Competitividad Regional. Reuniremos a destacados líderes para analizar las estrategias y desafíos que enfrentan las empresas y Sabana Centro en un entorno global cada vez más competitivo. Moderado por Ernesto Cortés, editor general de El Tiempo, con la participación de Juan Daniel Oviedo, concejal de Bogotá y exdirector del DANE, Ovidio Claros, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Leonardo Donoso, alcalde de Chía, Marcela Ramírez, jefe de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de OXXO, y Germán Ortiz, gerente de Los Morales de Castilla SAS. Iniciamos nuestro panel Soluciones para la Movilidad. Nuestro moderador, Hugo Sierra, es comunicador social y periodista, egresado de la Universidad de La Sabana. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y nuevos medios. También en el sector público como jefe de prensa y asesor de comunicaciones. Se ha desempeñado en la docencia en facultades de comunicación de distintas universidades del país y su ejercicio periodístico le ha merecido varios reconocimientos y galardones, entre ellos el Círculo de Periodistas de Bogotá, CPB, por su trayectoria profesional y aportes al periodismo. Actualmente es el editor del periódico El Observador de Sabana Centro. Démosle la bienvenida con un aplauso, por favor. Entre nuestros panelistas tenemos a Germán Lleras, director para Latinoamérica de Steer Davis, Enrique Bayer, gerente de proyectos corporativos de la Universidad de La Sabana, Juan Pablo Ramírez, secretario de Movilidad de Chía, Jairo Klopatowski, dirigente político y excongresista de la República, Jairo Alberto Jarrín, investigador, miembro del Clúster de Movilidad y Logística de la Cámara de Comercio de Bogotá, y Luis Felipe Lota, director de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Bienvenidos a nuestros panelistas. Un aplauso, por favor. Entonces, como el tema es avanzar rápidamente, voy a permitirme llamar a cada uno de los panelistas, por favor, para que vaya subiendo acá y nos ubicamos y podamos comenzar la conversación. El doctor Enrique Bayer, por favor. El doctor Enrique Bayer es gerente de proyectos corporativos de la Universidad de La Sabana, es economista, administrador de seguros con especialización en actuaría, con más de 20 años de experiencia en cargos directivos. Fue gerente general de la Clínica Universidad de La Sabana entre 1997 y 2008, destacándose por su liderazgo en equipos de alto rendimiento, su enfoque en resultados y su capacidad para generar crecimiento. Desde 2008 es gerente de proyectos corporativos de la Universidad de La Sabana y también presidente de la Asociación de Amigos de la misma universidad desde 2014. Bienvenido, muchas gracias. Valga decir que el doctor Bayer lidera precisamente el Comité de Promovilidad de la Universidad de La Sabana, del que hacen parte la empresa privada, la empresa pública y muchas entidades estatales buscando soluciones a este tema de la movilidad. Llamamos entonces a Germán Lleras, director regional para Latinoamérica de Steer Davis,
Con más de 20 años de experiencia en consultoría en transporte, Germán Lleras inició su carrera en Transmilenio como parte del equipo inicial que lanzó el proyecto en 1999. A lo largo de su trayectoria ha contribuido en todas las fases de importantes planes de transporte público en América Latina, desde la planificación inicial hasta el diseño, estructuración y transacciones, financiamiento, consulta pública e implementación. Recientemente, su trabajo se ha centrado en planificación, asesoramiento sobre la estructura y entrega de transacciones, brindando consultoría a gobiernos, organismos multilaterales, ONGs y el sector privado, como director para América Latina de la firma Steve Davis. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Jairo Klopatowski, político, diplomático, excongresista, nacido en Cartagena en 1961, es un político colombiano que ha sido senador y representante a la Cámara. Formado como administrador de empresas en la Universidad de La Sabana, con especializaciones en ciencias políticas y seguridad nacional y un máster en administración pública en la Universidad de Harvard. Ha liderado el movimiento Promover Colombia y fue candidato presidencial en 2018. Fue director de Coldeportes, donde logró un récord histórico en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 y ha sido embajador de Canadá en Canadá y Jamaica. También ha sido alto consejero para la participación de personas con discapacidad. Muchas gracias también por acompañarnos. Luis Felipe Lota, director regional, o mejor, director de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, ingeniero civil con maestría en transporte. Lota cuenta con una amplia trayectoria, habiendo sido director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y trabajó durante 11 años en el Departamento Nacional de Planeación, DNP, como director de Infraestructura y Energía Sostenible. Su contribución fue crucial en la formulación de proyectos, o mejor, de documentos COMPES, para proyectos significativos como el Metro de Bogotá, Regiotran de Occidente y las fases 2 y 3 de Transmilenio en Soacha. En su rol de director de la región metropolitana, Lota ha destacado por sus propuestas estratégicas para el desarrollo económico regional y el acceso a la educación para jóvenes y poblaciones vulnerables. Doctor Luis Felipe, un agrado tenerlo aquí y reencontrarnos después de un tiempo. Jairo Alberto Jarrín, por favor, miembro del Comité Ejecutivo de Clúster de Movilidad y Logística Bogotá Región, es ingeniero de sistemas de la Universidad Piloto de Colombia, especialista en logística y transporte del Instituto de Logística de Londres y magíster en pedagogía de la Universidad de La Sabana. Su trayectoria tiene roles como consultor, investigador, conferencista y profesor. Actualmente se desempeña como investigador en la red de investigación del Centro de Logística de Transporte MIT y como miembro del Comité Ejecutivo del Clúster de Movilidad y Logística de Bogotá, región. Cuenta con 29 años de experiencia en operaciones de logística y gestión de cadenas de suministro. Bienvenidos, gracias por estar acá. Y nuestro siguiente panelista es Juan Pablo Ramírez Otálvaro, secretario de Movilidad de Chía. Es abogado de la Universidad Santo Tomás, con estudios de posgrado en Derecho Administrativo y magíster en la misma disciplina. Ha ocupado diversos cargos en el sector público, como director ejecutivo de MSERCHIA, ESP, coordinador de alertas tempranas del Ministerio del Interior, y como concejal o ex concejal de Chía por el partido AICO. Se ha destacado por fomentar la participación ciudadana, impulsando la creación del primer Consejo Municipal de Juventud de Chía, Protección Animal y Cultura de la Legalidad. Bienvenidos a todos nuestros 6 panelistas. Como lo decíamos,
Ha sido bastante nutrida la asistencia para este panel que es bien importante dentro de este cuarto encuentro empresarial de Sabana. Y con agrado puedo decir que varios de los que están aquí presentes hoy en este panel son viejos conocidos, por lo tanto vamos a tratar de sacar el mejor provecho de ellos para este tema y sus aportes a lo que puede ser las soluciones, como se llama el panel, Soluciones para la Movilidad. Bienvenidos. Como lo saben, tienen 3 minutos para responder cada pregunta. Quien quiera aportar de los otros panelistas tiene 1 minuto para complementar, controvertir o agregar algún tema sobre la pregunta pertinente. Y al final vamos a hacer una ronda de 15 minutos de preguntas del público en general, a quienes también obviamente les damos las gracias por estar aquí con nosotros y que nos hagan sus aportes a través de las preguntas que surjan de este panel. Vamos a comenzar entonces de una vez. Aquí hay unas preguntas que más que un editorial tienen es un contexto para que sean respuestas muy concretas, y algunas preguntas son para todos y otras ya de manera específica para cada uno de ustedes. Esta pregunta inicial va para todos, por favor. Entonces, aquí se prenderá una chicharrita, ¿no?, cuando sean los 3 minutos de respuesta. Parece que hoy no está la chicharra siquiera porque era un poquito invasivo, pero tengamos en cuenta que son 3 minutos. 3 minutos. Que todos les hacemos señal de que cortemos. Con eso se hace ágil, dinámico, y mantenemos la atención de nuestros asistentes a este panel. Entonces comenzamos. Los estudios y diagnósticos dicen que los problemas de movilidad se originan en la falta de infraestructura vial, las deficiencias del transporte público y la falta de planeación. ¿Cuáles acciones pueden funcionar como soluciones a esta crisis de movilidad? Si quiere, comenzamos, doctor Valle. Comencemos aquí por la derecha. Comencemos por la derecha y vamos uno a uno. Por favor, doctor Bayer, buenos días y bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, tratando de ser muy concretos, yo creo que todas las acciones hay que concentrarlas y dividirlas en el corto plazo, mediano plazo y en el largo plazo. En infraestructura me parece que importantísimo buen mantenimiento y señalización. En el mediano plazo, buscar alternativas de transporte, y en el largo plazo, buscar un crecimiento y desarrollo de la infraestructura vial. En transporte público, yo creo que en el corto plazo mucha organización, en el mediano plazo mucho orden, y en el largo plazo apoyo y controles de transporte. Y en planeación hay que mirar cómo mejoramos el sistema vial y qué queremos a corto, mediano y largo plazo. Yo siempre he dicho que nuestra estructura de gobiernos de 4 años son muy limitadas, porque nosotros deberíamos estar pensando qué queremos en 100 años de la parte de movilidad, y con base en esos 100 años uno sí poder estructurar, y ahí sí uno hablar de deprimidos, autopistas elevadas, trenes, ciclovías, etcétera, etcétera. Pero pues los periodos son muy cortos y no se alcanza a hacer mucho. Entonces creo que parte de lo que hay que hacer es también modificar ese cortoplacismo que tenemos por el largoplacismo. Gracias. Jairo Alberto Jarrín, miembro del Comité Ejecutivo de Clúster de Movilidad y Logística Bogotá Región. Su respuesta, por favor. Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. A ver, digamos que yo llevo 30 años trabajando en temas de logística y movilidad. Es evidente que siempre las empresas, los ciudadanos, todos los que nos movemos siempre queremos tener más infraestructura vial, más vías, más carreteras, etcétera. Y yo creo que en los últimos años se han hecho esfuerzos importantes y se siguen haciendo esfuerzos importantes en mejorar la infraestructura vial. Pero hay un principio en logística que es fundamental, que es optimizar la capacidad instalada. Es decir, utilizar cada vez más y mejor la capacidad instalada, en este caso de vías. Y en ese sentido, digamos que considero que es importante empezar a pensar y trabajar de manera decidida en no segregar la movilidad de personas y la movilidad de la carga. Yo creo que debemos empezar a trabajar de manera decidida en integrar la movilidad. Y a eso me quiero referir en varios ejemplos concretos. Lo primero es, llevamos muchos años y en la región se han hecho esfuerzos importantes en
ampliar la capacidad instalada de ciclovías. Pero vemos que siempre las ciclovías están pensadas para las personas y está muy bien. Pero creo que es el momento de utilizar esas mismas ciclovías, seguramente haciendo algunas modificaciones, ampliaciones, mejorando la resistencia del asfalto utilizado, para también utilizar la distribución de última milla con bicicletas de carga. Y creo que ahí al mismo tiempo no solamente estamos facilitando la distribución de última milla, evitando que más camiones utilicen las calzadas mixtas, sino pasar de camiones a bicicletas de carga, sino que también estamos al tiempo mejorando la calidad del aire, ¿no? Entonces creo que eso podría ser una alternativa de solución. Pero para poder llegar a eso también se necesita pensar en instalar plataformas de distribución urbana, es decir, sitios a donde llega el camión de 10, 20, 30 toneladas, se desconsolida la carga, se almacena por un tiempo para luego ser entregada a las bicicletas que utilizan los circuitos de ciclorruta para llegar ya a los municipios, llegar a los barrios, llegar a las casas. Porque evidentemente también estamos con un fenómeno de aumento de las ventas del comercio digital. Y cada vez ese comercio promete entregar más rápido en menor tiempo. Entonces, creo que ahí podríamos utilizarlo. Y para terminar, creo que los sistemas de Regiotran y los sistemas de BRT deberían también ser pensados para, de manera integrada, mover personas y carga, ¿no? Yo recientemente participé el año pasado en una investigación con la Universidad Católica de Chile para Santiago y se logró demostrar que evidentemente los sistemas de BRT, para lograr que sean más eficientes, más autofinanciables, se necesita que también manejen y transporten carga. Pero evidentemente se requiere también toda una infraestructura de centros de distribución que reciban la carga y luego la entreguen a bicicletas y a sistemas de movilidad de carga mucho más eficientes y ecoeficientes. Muchas gracias. Muy bien, vamos cumpliendo el tiempo. Jairo Klopatowski, como lo dijimos, dirigente político, diplomático, excongresista, fue candidato o precandidato presidencial y también candidato a la alcaldía de Bogotá, ¿no? Sí. Sí, nadie se acuerda porque las encuestas no Claro, yo sí me acuerdo. 0.0. Bueno, yo se lo recordé. Muchas gracias, mi querido doctor Sierra. Hugo, conocido hace mucho tiempo, muchísimas gracias al Centro Chía. De verdad, muy amables a este cuarto encuentro empresarial a Sabana, con todos los empresarios, María Elena, mi querida doctora Vélez. Muchas gracias también por esa organización y por tocar esos temas que son muy importantes, y a todos nuestros expertos panelistas. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Cuando me ponen a hablar de movilidad, me ponen a hablar también de ciudades inteligentes. O sea, ¿cómo podemos tener una inclusión y una oportunidad para todos los colombianos dentro del desarrollo de ciudad, como ciudad? Ciudad donde tengamos un óptimo sistema de transporte, donde todos quepamos, donde tengamos unos buenos andenes, donde podamos andar con tranquilidad, donde podamos tener un buen sistema de educación, de inteligencia artificial, de internet, donde tengamos una sociedad donde quepamos todos. Eso es una verdadera movilidad, María Elena, una verdadera movilidad. Sobre todo en el entendido que en Colombia el envejecimiento de nuestra sociedad está llegando a unos parámetros muy altos. Hoy en día estamos llegando casi a un 14% de la población colombiana que es considerada de la tercera edad, que son los mayores de 60 años, según los decretos y las normas internacionales de las Naciones Unidas. En ese campo nos daremos cuenta que en el año 2030 pasaremos de 7,5 millones de colombianos de la tercera edad a aproximadamente unos 10 millones. Solamente en 6 años estamos hablando en que la mayoría de las personas de la tercera edad, que ya cuando se considera tercera edad, se habla de una discapacidad. Y si a esto ustedes le suman más de 5 millones de colombianos
doctor Lota, que nosotros trabajamos allá en el pasado gobierno del doctor Duque, este tema, más de 5 millones de colombianos con discapacidad, sumados a estos 10 millones, 15 millones, y si ustedes le suman a 1,5 millones de mamás que están cuidando niños, niñas y adolescentes con discapacidad, podemos estar pensando en que estamos llegando a los 17, 18 millones en el año 2030. Luego, cuando tocamos el tema de movilidad, no es solamente para Kropotowski, que está en silla de ruedas, sino para todos nosotros. Entonces, esas ciudades inteligentes, lo que tenemos que trabajar desde ahora, todos los que tenemos cierto poder para poder hacer cosas, como este excelente centro comercial, que tiene una gran movilidad, donde las personas embarazadas, las mamás, coches, personas de la tercera edad, personas con algún tipo de discapacidad temporal, como una fractura de pierna, etcétera, etcétera, se puedan desplazar libremente. El tema movilidad, doctor Sierra, es que le estoy quitando los 30 segundos del doctor Bayer que no habla. Entonces, ese tema de movilidad es súper, hiper, mega importante. ¿Cómo nos proyectamos nosotros desde ahora, independientemente de la ampliación de vías, hacer deprimidos aquí en Chía, en el Rompoy, mirar a qué pasa allá en la 170, donde se arman los nudos, los cuellos de botella de tráfico de la autopista, todos esos temas que son chiquitos, pequeños para desarrollar, pero son los pequeños grandes detalles que hay que comenzar a trabajar desde ya. Muchas gracias. Voy a aportar un dato ahí, doctor Kropotowski, y a todos nuestros asistentes. Es que hay estudios que calculan que en el 2038, ya muy cerca, cuando Bogotá cumpla sus 500 años, serán 24 millones de habitantes en la capital de la República. Y se calcula que para ese año, en el 2038, repito, ya la Sabana Centro estará totalmente poblada, urbanizada. Bueno, vamos entonces con el doctor Germán Lleras, director regional para Latinoamérica de Stirpe Davis. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Marilena y a Sabana. Yo voy a mencionar otro tipo de temas complementarios a los que ya han mencionado mis colegas anteriormente. Yo creo que hoy en día tenemos una capacidad de planeación bastante buena y bastante desarrollada en distintos niveles de gobierno, tanto en Bogotá como en la gobernación, como en los municipios. Sin embargo, creo que hay un nivel de colaboración y de trabajo conjunto y de eliminar barreras entre distintas formas de planificar. El resultado final de qué tan buena sea la movilidad o no depende únicamente de la infraestructura de los sistemas de transporte, sino de cómo se interrelaciona con dónde se ubican las actividades, dónde quedan los sitios de vivienda, dónde se desarrollan los servicios públicos. La movilidad en el fondo es cómo conectar lo que otras áreas de planeación desarrollan. En ese sentido, lo que toma más relevancia es la capacidad de planificar de forma integrada todos los distintos niveles de actuación sobre el territorio. No tengo, uno no puede, si construye una carretera de 10 carriles por sentido entre dos sitios donde no hay nada, pues nadie lo va a utilizar. Y en esa forma, la integración de las visiones de planificación se requiere que se refuerce. Yo creo que la región viene avanzando. Ahorita el doctor Lota tiene mucho más elementos sobre el tema, pero la capacidad de los municipios de conversar y de planificar de manera conjunta, creo que es uno de los temas que tendría que verse para resolver lo que Hugo comentaba como una crisis en estos momentos. En el mismo sentido, hay un aspecto que se requiere reforzar, que tiene que ver con la combinación, llamémoslo así, inteligente de los distintos modos de transporte. Yo creo que no hay en este momento escapatoria a que esta región tenga carreteras, ferrocarriles, bicicletas, sistemas de carga. Tienen que desarrollarse todos de manera conjunta. No es que la solución sea uno de ellos. La solución no es que está el Regiotram y todo va a funcionar perfectamente, o es que tengo una carretera de 6 carriles por sentido, o tengo una ciclorruta. No, todos hay que irlos trabajando de manera conjunta. En la medida que haya una oferta más amplia y de buena calidad, se podría ir mejorando. Yo me burlo y yo soy profesor en la Universidad de los Andes y les digo a mis estudiantes que estudien este tema porque ningún país se ha solucionado, siempre hay trabajo.
se soluciona algo y genera otro problema. No hay solución, no hay ninguna ciudad que funcione perfectamente en estos temas. Es parte de vivir, parte de desarrollar economías, parte de querer ir a conocer otras personas, a trabajar, a estudiar. Entonces, en esa medida, creo que el trabajo es gestión continua de colaboración y de contribución entre distintas entidades para poder ir sacando adelante muchos de los proyectos que hoy en día ya están en marcha. Gracias. Juan Pablo Ramírez Otálvaro, secretario de Movilidad de Chía, su respuesta a esta pregunta. Bueno, muy buenos días para todos. Yo pienso que nosotros tenemos todas las ventajas para proyectar unas soluciones en movilidad, empezando desde un año cero. Recojo un poco las palabras del doctor Bayer, que decía que tenemos que tener la capacidad de planear a largo plazo. Y yo creo que la movilidad es uno de los temas que no hay que dejar a merced de la visión política, y menos de las herramientas de planificación que básicamente en materia de movilidad, como en la mayoría de temas, son visiones de planes de desarrollo a 4 años que el gobernante termina ejecutando 3 años y medio. Y las herramientas de planificación de política pública en Colombia más, digamos, proyectadas en el tiempo son a 10 años, los planes decenales o los planes de desarrollo sectoriales. Nosotros tenemos que ser capaces de pensar el territorio y generar una perspectiva mínima de unos 50 años, empezando desde un año cero. Y para ello debe superar la visión política y la visión del gobernante y tener unas herramientas técnicas mucho más sólidas a través de ese estudio de perspectiva, pudiéndola ejecutar con metas a corto, mediano y largo plazo. Y desde 2 ejes importantes. El primero, estimular el uso de sistemas de transporte masivo. Creo que es inviable que culturalmente un gran logro para el ciudadano sea salir a su vida profesional y comprar un vehículo. Es inviable la movilidad por más infraestructura que se construya. Y en segundo lugar, estimular los usos de transporte alternativo. Creo yo que esos son los 3 puntos que nosotros tenemos que ser capaces, y no como municipio o como, hablándolo desde Chía, sino como una visión regional. Y por eso es tan importante las figuras asociativas regionales, porque los problemas ya no terminan siendo de un solo territorio, sino que son problemas de una visión regional. Y nosotros en la región tenemos obviamente la capital del país, es decir, que esas soluciones deben pensarse y ser capaces de pensarse con Bogotá. Y para eso tenemos todas las ventajas, porque tenemos la academia, tenemos los expertos, tenemos todavía el territorio, pero desafortunadamente no hemos sido capaces de pensarlo y hemos dejado que la movilidad sea un tema de azar. Es decir, vamos solucionando el problema, hoy estamos solucionando problemas de hace 20 años o 30 años de movilidad. No vamos a tener nunca la manera de solucionar o estar por lo menos a la vanguardia de solucionar problemas de hoy y menos proyectados a futuro. Entonces creo yo que tenemos que empezar de un año cero. Para eso es muy importante integrar la academia y ser capaz de pensar el territorio proyectado hacia esa visión de no vehículos y sí sistemas de transporte masivo, estimulando el uso para sobre todo viajes cortos, para viajes cotidianos como trabajo y estudio, y obviamente el vehículo particular que quede como un tema más de fines de semana o temas personales. Gracias, secretario. Perdona por la interrupción. Usted tiene en este momento un estudio de movilidad. A mí me encanta ver ese estudio de movilidad en las manos de los secretarios de movilidad. Que fue el estudio que hicimos en región, que no sé si usted quiere mostrárselo al público, que sí, lo hizo Steve Davis y que debe ser la bitácora para el trabajo planeado. María Elena, importante porque desafortunadamente cuando hablamos de estudios terminan quedándose en los anaqueles de la Secretaría. Nosotros lo que hemos hecho es, como, con respeto lo digo, como nuestra Biblia en materia de movilidad, para poder obviamente tener claridad en que ya hay un estudio, una firma muy seria, se hizo un estudio donde se hizo una inversión y un esfuerzo, y nosotros totalmente... Ahí está Germán Lleras. De hecho, le voy a contar algo. Nosotros, las metas del plan de desarrollo, tenemos 10 metas en movilidad y todas tienen como insumo ese estudio. Muy bien. Tenemos que darle reconocimiento ahí al doctor Lleras, que está ahí a su izquierda, que fue el consultor para realizar este estudio. Seguimos entonces con Luis Felipe Lota, es el director de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, una instancia
nací hace muy poco y el doctor Lota también va a cumplir ya un año, ¿no? De director. 8 meses. 8 meses frente a esa instancia de asociación entre Bogotá y Cundinamarca. Bienvenido. Hugo, muchas gracias. Marilena también, muchas gracias por este espacio y a mis compañeros y a todo el público que está hoy. Yo creo que ya han dicho mucho lo que uno tiene que tener en cuenta. Aquí lo hablábamos con el secretario, cuando lleguemos acá seguramente ya mucho se ha dicho. Pero aquí hay un tema muy importante y es pensar en movilidad. No se puede desconocer que se tiene que pensar desde el ordenamiento. ¿Dónde es que va a ubicarse qué y cómo se va a conectar qué con qué? Para buscar que eso pase. Si yo pensase en una urbanización de vivienda, pues debería llevarle transporte. Si yo quiero que por el contrario ese esquema sea un esquema de protección, yo no debería llevarle transporte. Debe ser parte de cómo pensar para dónde debería ser la movilidad como respuesta a ello. Es decir, tenemos que ver para dónde vamos, cuál debería ser nuestra visión en los próximos años. Estoy absolutamente de acuerdo con Enrique en que hay que pensar en mucho tiempo, porque estas dinámicas no se cambian de la noche a la mañana. Y trabajar para evitar un poco lo que dice Hugo, de 24 millones de personas aquí, sin tener de por medio cómo nos vamos a sostener, pues es un tema que hay que pensar y que hay que ver la mejor manera de hacerlo y de resolverlo. Hacer esto implica tener un plan en donde todos nos pongamos de acuerdo, donde cada uno haga su tarea, donde cada uno tenga su independencia, pero donde todos nos pongamos de acuerdo para que podamos hacer cosas en conjunto. Y eso es parte de lo que desde región queremos hacer. Se va a formular ese plan de coordinamiento de la región metropolitana, pero que sea un plan coordinado y concertado con todos los actores que hacen parte para que podamos vernos hacia allá. Y luego se tienen que hacer esos planes que se derivan de ese plan de coordinamiento, y uno de ellos es el plan de movilidad segura y sostenible de la región metropolitana. Pensar dónde es que debería quedar el trabajo, el estudio, la vivienda, la seguridad alimentaria, cada uno de los componentes que son necesarios para la vida y que tendrá que articularse con muchas otras cosas, porque no solamente el transporte, sino en dónde estamos viviendo también depende del agua, depende de los servicios públicos, depende de una gran cantidad de cosas que la movilidad me va a ayudar como catalizador para que se cumpla ese planeamiento de largo plazo. Pero ese planeamiento de largo plazo tenemos que construirlo entre todos, y esa es parte de la tarea de la región metropolitana, que podamos sentarnos en la misma mesa a discutir para dónde nos vemos, cuál debería ser esa visión de cada uno de los 116 municipios. Usted se quiere como un municipio ambiental, de vivienda, industrial, de producción agroindustrial. ¿Cuál es su visión de largo plazo? Y eso me define cómo lo voy a conectar para que ese sueño se cumpla. Muy bien, concluimos entonces esta primera ronda. Ahí ustedes se han dado cuenta y han escuchado palabras claves: ordenamiento territorial, planeación, uso de transporte público y transporte alternativo, medios alternativos. Ahí vamos sacando ya algunas conclusiones de esta primera ronda de preguntas. Vamos entonces ya a aterrizar las preguntas a algunos de los panelistas. Doctor Enrique Bayer, si tenemos en cuenta que los motivos de movilidad son trabajo, educación y salud, ¿qué alternativas novedosas se pueden proponer para reducir el uso del vehículo, tanto público como privado? Y esta pregunta va a usted porque ahí en el Comité de Promovilidad se ha hablado de estas alternativas. Bueno, pues yo lo primero que quiero decir es que pues tratar de disminuir o bajar el uso es importante, pero pues no podemos hacer la guerra tampoco ni al servicio público ni al carro particular. Me parece que hay que buscar algo que no sea de ese índole. Bueno, te menciona 3 cosas: trabajo, educación y salud. En trabajo, yo creo que tenemos que reforzar la virtualidad, que por lo menos un día a la semana la gente no vaya a trabajar al sitio de trabajo, sino se quede en casa. Ideal si son 2 días. Yo creo que si no tenemos que desplazarnos tanto en el trabajo, pues eso puede ayudar bastante. Y lo otro, tenemos que promover el carro compartido. Llámese Wheels, como en la Universidad de La Sabana o en otros sitios, es que casi nadie ande en el carro particular solo, sino que lo comparte. A nivel de educación, miren, las cifras son impresionantes. Por ejemplo, algunos colegios que tenemos en la zona, antes de pandemia,
100 carros particulares llevaban a los niños al colegio, es decir, 100 papás cogían su carro y llevaban al niño. Después de pandemia no se ha revertido esto, van 500 carros particulares al mismo colegio. Entonces, claro, si todo el mundo lleva su carro particular a su niño o a su niña, pues es que esto es impresionante. Yo conozco un colegio en Chía que prohíbe que alguien lleve el niño en carro particular. Ni siquiera a los que viven a menos de 5 cuadras. Salvo que vayan caminando por la... De resto, nadie. Y yo creo que hay que ser un poquito de... Claro, libre desarrollo de la personalidad y tenemos demasiados derechos y demasiadas cosas, pero yo creo que hay que organizar eso. Si en un bus del colegio caben 30 niños, pues nos evitamos 30 carros particulares. Entonces yo creo que esas cosas hay que irlas implementando y ir bajándole a que todo el mundo tenga que llevar a sus... Y eso pasa también a las universidades, no crean que es de los niños chiquitos, que es demasiado amor de los papás a los hijos, pero los llevan, ¿no? Entonces se vienen de Bogotá a traerlos a la Universidad de La Sabana, y los traen por la mañana y se vienen a recoger por la tarde, que es un desabruto desde mi punto de vista, ¿no? Teniendo buses, teniendo el tren, teniendo muchas alternativas, pero pasa. En cuanto a educación, lo que acabo de mencionar, pero horarios diversos. Ya hay colegios que están entrando en Bogotá a las 9 de la mañana. Es absurdo además que el niños chiquitos se levanten a las 4:30 para estar a las 7 de la mañana del colegio. Eso no tiene, ya hay estudios que muestran que la capacidad de aprendizaje y todo se baja enormemente. Debemos ser así, jornadas de 9 a 3, de 9 a 4, que los niños lleguen a la casa, lleguen a jugar, tengan un ratico de hacer tareas, y eso no está pasando. Entonces yo creo que eso hay que cambiar los horarios. También en los colegios, lo de Wheels, si no se puede prohibir totalmente que vaya todo el mundo en bus, sí que se usen cosas alternativas. Y en salud yo sí creo que haya muchos más centros ambulatorios cerca de la casa, porque es que pues si la gente quiere hacerse una resonancia y pues tiene que ir de Cajicá hasta la 41 a Marley porque no hay nada en la zona, pues complicado, o tiene que ir a la Santa Fe, pues complicado. Entonces yo creo que hay que reforzar los centros ambulatorios y centros de primero y segundo nivel que sean muy resolutivos para que la gente no tenga que estar desplazándose por motivos de salud de un extremo a otro de la ciudad o entre los municipios y Bogotá. Gracias. Hay una anotación ahí, ya los panelistas, por favor, tienen el tiempo para sus intervenciones, y complementando lo que ha dicho el doctor Bayer, ayer casualmente vimos como una de las informaciones que tuvo bastante despliegue es que en el Congreso se va a empezar a tramitar un proyecto de ley, doctor Klopatowski, un proyecto de ley que va a establecer como hora mínima de salida de los niños al colegio a las 7 de la mañana, para evitar un poco o para solucionar el tema que está comentando el doctor Bayer, para evitar esas madrugadas a las 4 de la mañana para sacar los pelados a las rutas. Ahora, bueno, perdón un segundo, pero eso tampoco, yo no creo mucho en que se puedan obligar a hacer esas cosas por decreto, porque los papás que trabajan y llegan a las 7 no pueden decir que los niños se levanten a las 7, o sea, uno no puede levantarse a las 5:30 o a las 6 para llegar al trabajo a las 7 o a las 8 y los niños se despiertan a las 7, porque ¿quién nos va a vestir, quién nos va a llevar, quién nos va a hacer el desayuno? O sea, que eso también sale de irrealidades del mundo cósmico que nos gobierna hoy en día. Vamos a ver qué suerte tiene ese proyecto de ley allá en el Congreso. Bueno, vamos con el secretario de Movilidad, Juan Pablo Ramírez. La movilidad genera también desigualdad social en las ciudades por los costos en el transporte público para desplazarse. Un caso es Sabana Centro, donde permanentemente se escuchan quejas sobre eso, por los varios buses o varios transportes que hay que tomar para llegar a los distintos lugares. Frente a los ingresos de las familias, ¿qué hacer para romper esa inequidad? Bueno, es un tema que últimamente ha estado muy vigente en el municipio de Chía con relación al incremento de tarifas. Yo pienso que nosotros tenemos que proyectar a unos 8 años mínimo o máximo mejor la unificación del recaudo y buscar un solo operador en materia de transporte público. Es decir, que tenemos que ser capaces, por lo menos lo digo desde la competencia del municipio de Chía, de unificar el operador en materia de transporte público. Nosotros proyectamos desde
dejar como una cuota inicial de eso a través de un sistema de paraderos inteligentes y de alguna manera buscar que el recaudo, digamos la manera como el ciudadano se sube a los distintos transportes para llegar a su origen, perdón, a su destino, sean a través de un único recaudo y a través de un mismo operador. Para ello, obviamente, desde lo público hay unas competencias, pero también es un tema de voluntad privada. Obviamente hay que ponernos de acuerdo sobre todo en cuál va a ser la manera de integración con los sistemas de transporte masivo de Bogotá y con los sistemas de transporte masivo que se van a construir en la región. Y de alguna manera eso nos va a obligar y va a adelantar a que, por lo menos desde el municipio de Chía, tengamos que pensar y ponernos de acuerdo en que más que competir, muchas veces al interior de las empresas está todavía ese factor de competencia, es cómo se une para unificar la operación y para obviamente ser una apuesta para optimizar el transporte público. ¿Eso qué ayudaría? A que, como en Bogotá, las personas puedan con una misma tarjeta acceder a los distintos transportes, alimentadores y obviamente en este caso lo que existe en Bogotá en Transmilenio, y nosotros poder ser también, presentar una oportunidad para alimentar ese sistema o esos sistemas masivos que ya nos van a llegar a nosotros a la sabana, pero obviamente buscando fortalecer el servicio del usuario, incluso de los que están. Chía tiene 10 veredas, obviamente desde las mismas veredas, desde los distintos sectores a esos sistemas de transporte masivo que nos van a llegar. Nosotros dejamos dentro del plan de desarrollo 3 estudios muy importantes, los voy a anunciar muy rápidamente. El primero, el plan vial, que es el plan de movilidad sostenible y segura en el contexto nacional, que gracias a un trabajo que se ha hecho en articulación con la gobernación, el mismo estudio va a ser para Cajicá, Chía y Zipaquirá, y esto nos va a permitir pensar el territorio en esos 3 municipios. El segundo, el sistema intermodal, es decir, con el Regiotran y con Transmilenio hasta donde se proyecta llegar por el tema de Lagos de Torca en el norte, cómo nosotros vamos a alimentar ese sistema. Y el tercero, la posibilidad de tener un sistema de transporte masivo, que puede ser como yo lo propongo, o a través de algún tema de tranvía o a través de un tema de buses eléctricos, unificando la operación de las empresas de transporte. Esto baja los costos porque buscamos obviamente energías limpias y buscamos que sea un solo operador, y para el usuario es mucho más fácil, mucho más asequible, obviamente pues utilizar el transporte público, que es lo que debemos estimular. Para complementar, doctor Luis Felipe Lota, una pregunta en esa dirección. ¿Hay un costo social medido en el valor de los pasajes, en el tiempo de los desplazamientos para que los usuarios se puedan ir a sus lugares diariamente en transporte público, colectivo? Para los usuarios hay otros costos en el caso de los vehículos particulares, como son los combustibles, el impuesto, los seguros. Esto es un tema de rentabilidad social finalmente. ¿Cómo buscar una solución para superar esa situación? El moverse en transporte público o privado tiene una cosa que es como ¿y cuánto tiempo me cuesta? Y eso en términos de mi ingreso y de mi vida, ¿cómo funciona? Y cuando uno empieza a pensar eso y empieza a hacer esos análisis desde el punto de vista social, tiene que entender que hay que buscar unos sistemas de transporte que sean más eficientes, un poco complementando a lo que dice aquí el secretario. Y esos sistemas de transporte ya de alguna manera se han venido pensando en el país de una manera cada vez más avanzada, sobre todo en pensar y dejar de lado la concepción del sistema autosostenible, que el usuario solito pague con su tarifa la operación completa, incluido la reposición de flota, que es tal vez el componente más caro que puede tener un usuario. Y yo creo que, para complementar un poco lo que dice el secretario, hay que pensar un sistema que parta de la capacidad de pago de los usuarios. ¿Cuánto quisiéramos que nuestros ciudadanos pagaran el máximo de su ingreso mensual en transporte público para moverse, para desplazarse a las actividades básicas, trabajo, estudio? Y eso ya está en el plan de desarrollo. Digamos que cuando nos conocimos con Hugo desde hace varios años ya lo hemos incorporado a la política nacional, de pensar en que hay que trabajar la sostenibilidad de sistemas de transporte. Y eso implica articular entre diferentes prestaciones del servicio. Decía el secretario,
Chía tiene 10 veredas y se van a conectar seguramente en su momento cuando llegue Regiotram, en el momento en que se haga Regiotram. Pero a los ciudadanos les va a tocar pagar 2 pasajes para poder llegar a Bogotá al final, ¿o cómo va a funcionar esto? ¿Cómo debería ser esa integración? Eso es lo que hay que pensar en un esquema de trabajo articulado para minimizar el impacto que tiene el costo del transporte y poder garantizar que el ciudadano viva de una manera importante, de una manera satisfactoria, pero que el transporte también le permita después utilizarlo también para otras actividades que le permitan el desarrollo, no solo el trabajo y el estudio. Me explico. Cuando uno mira encuestas de movilidad, encuentra que las personas de menos ingresos hacen menos viajes por día. Y eso se refiere a que solo lo están haciendo a trabajo y estudio. Y una sociedad se debe crecer cuando las personas hacen otras actividades diferentes a ellas. Pero eso se logra sí o sí logrando un equilibrio en donde yo como Estado buscaría minimizar el impacto que tiene en el bolsillo de los ciudadanos, pero utilizando también al que se quiere mover en transporte privado. Aquí hay que buscar el equilibrio y eso, digamos que en Bogotá lo hace a través del pico y placa solidario. Ese pico y placa solidario ayuda a alimentar el fondo de estabilización tarifaria. Sin lugar a dudas no es suficiente, pero hay que pensar cómo hacemos que la gente tenga que pagar menos, pero que se pueda integrar y conectarse de manera eficiente. Ahí es donde está el impacto social y económico de una medida de transporte público. Bien, para seguir en la misma dirección, doctor Germán Lleras, ese sistema integral de movilidad que se ha planteado, siempre se habla, en el que se combinan recursos públicos y privados, lo que llaman la iniciativa intermodal o la estrategia intermodal, ¿es una solución para este tema de la movilidad en la ciudad-región? Hablando aquí ya del caso, por ejemplo, de Sabana Centro. Yo creo que sí, yo creo que la solución basada únicamente en más calles e infraestructura vial es muy limitada y es muy costosa de hacer crecer a largo plazo. En la medida que uno tenga más alternativas y tenga la posibilidad de desarrollar iniciativas que combinan distintas alternativas, le va a resultar más beneficioso tanto a las personas que viajan todos los días, como a la carga, como decía, digamos hace un rato, a veces se nos olvida poner la carga, pero la carga nos lleva a la comida, nos lleva a la ropa, nos lleva a muchos elementos que necesitamos, no producimos en nuestra propia casa. Entonces, en la medida que yo tenga distintas alternativas, incluyendo dentro de esas alternativas toda una amplia gama de opciones en transporte público y en transporte no motorizado, yo creo que está mejor planteada esa solución. Cuando uno revisa cómo se mueven grandes ciudades del mundo con sus propios problemas, a mí me impresiona, por ejemplo, sin ir, digamos, a ciudades muy lejos de la región, Ciudad de México o San Paulo. Ciudad de México y San Paulo además tampoco tienen esa discusión a veces de si el metro va por arriba o por abajo, va por allá. Tienen metro por arriba, por abajo, por el lado, tienen carreteras de 3 carriles, de 4 carriles, de 2, de 6, tienen ciclorrutas y también tienen los problemas. Entonces es en la medida en que las ciudades y las regiones van desarrollando todas esas alternativas, las van integrando, pensando, como decía el doctor Luis Felipe y como lo viene pensando el alcalde y la actual administración de Chía, de prepararse para cuando llegue Regiotram. Regiotram todavía está en una etapa de lograr el financiamiento y cerrar una serie de acciones en su diseño, pero ya la alcaldía de Chía está pensando que cuando entre Regiotram, cómo la gente se va a conectar al tren para que pueda llegar a Bogotá. Simplemente si pensamos hoy cómo llegamos aquí, la gran mayoría llegamos o en bicicleta, por ahí vi un par de personas con casco, o en bus, o en taxi, o en carro, ¿sí? Y creamos unas situaciones de congestión y unos usos de ciertos sistemas. Si yo hubiera tenido un Regiotram, probablemente me hubiera venido en tren hoy para acá, ¿sí? Yo vivo más o menos en Chapinero. Me vine en el carro, me tocó aguantarme el trancón de la séptima ahí donde se cierra, que se vuelve de 3 carriles a 1 carril, ahí esa es la 183, si no estoy mal, que le falta, y ojalá se desarrollen las concesiones que están ampliando la oferta de carriles, pero probablemente si hubiera habido un Regiotram me hubiera venido en el tren. Me hubiera venido el tren, estoy acá y me devuelvo en el tren más rápido, más fácil, y me hubiera venido leyendo algo. Entonces son opciones. Entonces yo sí creo que hay que seguir pensando en el desarrollo. Obviamente hay un elemento crítico ahí que es el financiamiento,
y ahí el financiamiento hay que verlo en dos fases: de dónde sale la plata para construir y luego de dónde sale la plata para pagar lo que se construye y lo que se opera y hacerle mantenimiento. Yo creo que ahí la opción de combinar fuentes de financiamiento público y privada digamos, imposible no considerarla. Yo no creo que esto pueda ser solucionado totalmente desde un financiamiento público y tampoco creo que pueda hacerse solamente desde el financiamiento privado. Y ahí tiene que haber un elemento de colaboración y de trabajo conjunto para que haya apoyo de las dos fuentes. Bueno, más adelante precisamente tenemos una pregunta sobre los trenes para escucharle la visión que cada uno tiene. Jairo Klopatowski, usted hablaba hace un rato de la inclusión social y la movilidad para todos. ¿Cómo alcanzar esa movilidad sostenible pensando en que no solo genera progreso, sino también bienestar? Hugo, y aquí todos mis panelistas, y todos los que me están escuchando, aquí hay que meterles lógica. O sea, lo que ya existe, y tú lo habías comentado, pues pongámoslo a funcionar. Si tenemos una autopista que no funciona, ¿por qué no extender solamente esos 17 kilómetros que hacen falta para la conexión de la Sabana hacia Bogotá? Pues ampliemos esa vía. Pero no solamente es la ampliación de la vía, sino que busquemos alternativas para sacar la carga pesada que entra a Bogotá para ir a Corabastos de Cundinamarca, de Boyacá, que entra toda la comida para ir a Corabastos que atraviesan Bogotá. Ahí se arma otro enredo. ¿Por qué no ampliar? Hace 30 años debimos haber ampliado el ALO también. O sea, todo el tema que pasa por Andrés Carne, que entra por Chía, mi querido secretario, que entra por Cota y es la variante que debe tener la carga pesada para que no atraviese Bogotá, y ahí vemos los cuellos de botella. Pues así es de lógico. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Cuánto nos cuesta esto? Esto tampoco es que valga tanto. Claro que vale, pero se puede hacer y hay que hacerlo porque eso va creciendo. Pero además de ello, todos los alcaldes de Bogotá saben que el nudo que se arma ahí en la 170, donde está Transmilenio, ahí se arma un nudo, porque salen los buses, por un lado atraviesan la autopista por allá para coger la curva y sale la flota de por allá y por acá y ahí se arma el trancón. Cuando se ha debido hacer unos deprimidos, puentes, a algo, pero todo el mundo sabe que el trancón es ahí y nadie hace nada y llevamos 30 años. O sea que utilicemos la infraestructura que tenemos, pero pongámosla a andar. Y además, si queremos pues ya quitar el trancón también y no nos toque utilizar el vehículo, pues pongamos el tren de la Sabana, pongamos a funcionar la infraestructura que ya tenemos. Y la Universidad Militar, Nueva Granada, la está utilizando y está pasando por acá por Chía y está llegando a Cajicá, pues mandémoslo por allá por Zipaquirá también y mandémoslo más hacia Centro Sabana y comencemos a utilizar ya la infraestructura que tenemos. ¿Por qué tener que esperar? ¿Por qué no largamos el Transmilenio que viene de Bogotá y lo metemos hasta acá? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué tenemos un peaje, además, que estamos pagando 10.000 pesos solamente, sabiendo que toda la gente que viene a la Universidad de La Sabana, por ejemplo, el doctor Valle, ¿no? Que van a dejar a sus hijos a la universidad, que vienen de Bogotá, tienen que pagar 10.000 pesos solamente por el tramo ese de meter a la universidad y volver a salir? ¿Cuál es esa lógica? No, eso es, ¿qué pasó? Pagando 10.000 pesos diarios, su hijo, gasolina y además viniendo de Bogotá para traerlo a las universidades, a las otras universidades también. Entonces, metámosle lógica a eso, metámosle cómo trabajar todos en conjunto, doctor Lota, para desarrollar lo que ya tenemos, ampliemos esas vías, metamos unos puentes, igual en Chía. ¿Por qué no le metemos el deprimido ahí en el Grand Point? ¿Por qué para ese cruce que se mete para allá, para Andrés Carne de Res, por ese lado pasaría Cota, no se mete el puente ese que han hecho tantas veces y agrandar y ampliar esas vías? ¿O es que el otro, comenzamos a tirar a la pelota al siguiente y no se hace? Entonces, metámosle lo que ya tenemos para poder desarrollar esa infraestructura que ya tenemos, que sale mucho más económica, 17 kilómetros solamente de aquí a Bogotá, ¿no? Para que ampliemos y corramos ese peaje, otra vez corramos ese peaje, porque ya usted lo había dicho, doctor Sierra, dentro de poco esto va a ser ya, mi querido secretario, va a ser un barrio de Bogotá,
y con peaje interno, con peaje adentro, pagando, y bienvenido todo esto, pero también metamos la infraestructura y metamos la economía, que esa economía ya no le está alcanzando para nadie. Mucha inflación, mucho desempleo, y pague peaje y pague gasolinas, y ahorita con el diésel alto. Gracias. Nos queda una ronda de preguntas. La idea es concluir a las 12:05, una hora dedicada a este panel y escuchar a algunos de los asistentes con sus preguntas. Para Jairo Alberto Jarrín, que es un investigador dedicado a la logística y a estos temas del clúster de movilidad, se dice en algunos comentarios que la pandemia cambió la movilidad urbana, que la cotidianidad de usar el carro privado también cambió, y lo mismo que el transporte público. Más gente se subió supuestamente al servicio público de transporte. ¿Este fenómeno usted considera que es cierto y que eso ha mejorado la movilidad? Porque pareciera que por percepción lo que hizo fue empeorar. Ok, bueno. Yo antes quiero referirme un poco a la pregunta que le hicieron a Enrique, que estaba muy orientada a cambio de hábitos. Y también mi respuesta va por ese lado. A ver. Enrique acaba de decir que es importante que para optimizar la movilidad de todos los ciudadanos es necesario cambiar hábitos y cambiar maneras de hacer las cosas. Y creo que estamos en un momento en el que es necesario pensarse, por ejemplo, en territorios de 24 horas. Bogotá hace más o menos unos 3 años, justamente cuando estábamos en pandemia, impulsó un programa de Bogotá 24 horas, para que justamente todas las necesidades de abastecimiento, de movilidad, de salud, de trabajo, de educación, no estuvieran solamente concentradas en horarios hábiles de 6, 7 de la mañana a 4, 5, 6 de la tarde, ¿no? En este momento las ciudades y los territorios, justamente después de las 6, 7 de la noche, es cuando se puede mover más fácil. El Observatorio de Movilidad de la Universidad de La Sabana, de Movimiento de Carga, demuestra que después de las 6, 7 de la noche, todos los índices de velocidad de movimiento de carga suben a 30, 35 y 40 kilómetros por hora. Entonces, ¿por qué no pensarse en cambiar hábitos, en vivir 24 horas? Mis papás, obviamente, ya son de la tercera edad, yo ya estoy ahí haciendo cola, empiezan a tener, por ejemplo, tratamientos a las 10, 11 de la noche, en EPS, ¿no? Claro, es difícil a veces para las personas de la tercera edad, etcétera, pero creo que hacia allá tenemos que orientarnos, a pensar de que en un momento dado necesitamos las 24 horas del día para hacer cosas, ¿no? Y esos cambios de hábitos no solamente son para las personas, sino también para las empresas. En el programa de Bogotá 24 horas de descarga y descarga en horarios no convencionales, los que más pusieron trabas fueron las empresas. ¿Cómo voy a transportar carga de noche? Claro, hay una cantidad, infinidad de dificultades de la inseguridad, etcétera. Eso es absolutamente cierto, pero eso se puede modificar. Mire, una empresa que se llama ActionLog, que es el que le abastece todos los productos a los McDonald's y a los Subway, están haciendo distribución de noche. Ah, pero es que hay que pagar horas extras y la gente y demás. No, lo hacen sin gente. ¿Cómo así que reciben sin gente? Sí, llega el vehículo, hay estrategias colaborativas y relaciones de confianza entre el proveedor y quien recibe la carga, y en el restaurante no hay gente. Llega el conductor, estaciona, abre el restaurante, o sea, tiene las llaves del restaurante, no tiene acceso a todo el restaurante, por supuesto hay esclusas y demás, y ellos llegan y entregan sin gente. Y hay toda clase de tecnología que está monitoreando el proceso de entrega, de que estén entregando completo, productos de calidad, etc. Dejan el producto, es más, lo dejan, y si la entrega es en supermercados, el operador logístico deja exhibido el producto, de tal suerte que al otro día abren el supermercado, abren el restaurante y ya todo está dispuesto. O sea, se optimizan tiempos de operación porque todo está ahí, ¿no? Entonces, eso es cambio de hábitos, ¿no? Cambio de manera de hacer las cosas, y creo que ahí necesitamos hacer esfuerzos
importantes en pensarse la ciudad, en pensarse el estudio, en pensarse el trabajo de maneras distintas. La semana pasada con el paro, y ya con esto termino, muchas empresas se vieron obligadas a nuevamente a reactivar el trabajo remoto y el estudio remoto, ¿no? Y veíamos, claro, no habían camiones, obvio, pero veíamos que Bogotá y todas las conexiones con los municipios vecinos estaban descongestionadas, porque nos quedamos en casa otra vez haciendo cosas que se pueden hacer en casa, ¿no? Entonces, creo que la clave es cambio de hábitos, cambio de manera de hacer las cosas, porque es impensable estar pidiendo más vías, más vías, más vías. Llega un momento en que ya no hay espacio para más vías, ni tampoco el presupuesto alcanza para hacer vías, ¿no? Entonces, es cambio de hábitos. Bien, nos quedan dos preguntas para dinamizar ya la parte final del panel. Esas preguntas van a ser para todos, pero antes no me perdonan, secretario de Movilidad, si no le hago un par de preguntas que la gente que está aquí está reclamando una respuesta puntual. El tema de la ampliación de la avenida Pradilla y la restricción que está funcionando desde comienzos de año allí, y la troncal de los Andes. ¿Qué va a pasar finalmente con la troncal de los Andes? Y una pregunta final, ¿cómo resolver el tema 3 en 1? ¿Cómo resolver el tema de las vías internas de Chía, que es uno de los grandes problemas? Por favor. Bueno, empiezo por el tema de la restricción de carga. El alcalde Leonardo Donoso, en el año 2016, su primer mandato, empezó con el tema de la restricción de carga. Fue un tema ante el gobierno nacional complejo. Nosotros sabemos que el tema del contexto de la pandemia cambió la dinámica de lo que se puede restringir o no frente al tema de puntualmente lo que es jurisdicción de Chía, que son 540 metros de la avenida Pradilla, conectando dos concesiones de Visap y Accesos Norte. Cuando nosotros llegamos en el mes de enero, lo que hicimos fue, en primer lugar, el Observatorio de Movilidad que Chía tenía, ingresarlo al ROT, la Red de Observatorios Territoriales de Colombia, con el fin que aquí está el creador de ese instrumento muy importante para el país, que son la Red de Observatorios Territoriales, que es el doctor Lota, para que los datos que se obtengan de allí sean obviamente validados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Lo segundo fue que hicimos a través de la Secretaría de Obras Públicas una verificación y un estudio de la capa asfáltica de la Pradilla, y obviamente aguanta 3.5 toneladas o 3.4 toneladas, y por eso el decreto dice que ese es el tonelaje que permite. Y en tercer lugar, desde el punto de vista ambiental, instalamos un sistema de medición de la CAR, donde nos permitió medir un mes antes de la restricción y un mes después los parámetros de calidad de material particulado del aire. Y desde el Observatorio de Movilidad encontramos que el 70% de los siniestros viales con lesionados o fallecidos del municipio de Chía están en el corredor vial, Accesos Norte, Avenida Pradilla y de Visap. Esto nos permitió darle la seguridad jurídica a la restricción, buscando siempre no afectar la cadena logística de carga del país. La semana pasada vimos un paro de transportadores y entendemos que Chía es un corredor vial logístico importante para la carga. Con el doctor Jairo lo hemos hablado en distintos espacios. Pero ¿qué es importante? Que el alcalde de Chía es el alcalde que debe velar por los intereses del municipio. Y en este caso Chía tiene que soportar entre 6.000 a 8.000 tractocamiones día que pasan por una vía municipal que no tiene radios de giro, que obviamente no aguanta la capa asfáltica y que va en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos por los tiempos, los siniestros y el tema del ambiente. Nosotros dejamos alternativas, ampliamos los horarios y 3 franjas para que la carga pueda pasar, y generamos excepciones desde el contexto de la pandemia, todo lo que debe estar excepcionado y todo lo que es origen destino Chía, para asegurar el abastecimiento del municipio. La evaluación ha sido positiva. Tenemos datos que en horas entre las 6 de la mañana y 8 de la noche hay días que hasta el 80% de la carga del municipio salió. En segundo lugar, la ampliación de la Pradilla. Trajimos acá como una imagen que el alcalde, creo que en el panel de la tarde, pues digamos que es la persona encargada de la administración, yo no, porque en principio no es un tema de la cartera de movilidad, pero sí una imagen, si la adelantamos un poco, de lo que se pretende hacer con el tema de la Pradilla, y básicamente lo que queremos hacer, y esto ya es un tema
que empezamos el otro año, es poder ampliar la avenida Pradilla hasta la glorieta que conocemos, McDonald's o Jumbo, y básicamente dejar 4 carriles. El alcalde en el panel de la tarde lo va a ampliar. Eso es un tema que ya empezó, ya la administración empezó, no es un tema solamente de movilidad, sino de Secretaría de Obras Públicas, Planeación, Urbanismo. Ya se está haciendo la gestión predial y obviamente esto va a ayudar bastante que el municipio de Chía, sobre todo en esta cara de ingreso que es la avenida Pradilla, en esta administración pueda tener esa ampliación de la Pradilla, que creo que va a solucionar bastante el tema del ingreso y la calidad de vida de los ciudadanos. El puente que habla Klopatowski es un tema de un puente araña, bueno, de la troncal o el puente peatonal. El que bota hacia Andrés, digamos así. Listo, Es el del trancón de los Andes. Por el momento eso no está proyectado porque esa vía es concesionada, pero digamos que en lo que es competencia municipal, ya el municipio está trabajando en la ampliación de la avenida Pradilla, que este panel de soluciones de movilidad creemos que es una de las soluciones más importantes y es un tramo, digamos, que el municipio lo puede financiar, digamos que es un tema que va a ser realidad en esta administración. Y, ¿En qué estado de la vía está? listo, en este momento, como digo, no soy yo el vocero, porque no es un tema de movilidad, pero se está en la gestión predial, ya tiene la afectación vial de varios tramos y obviamente se empieza a trabajar ya con el tema de correr el tema de alumbrado público, los postes y lo demás, pero la idea es que el otro año ya se empiece con la ejecución de la obra. Ya estamos trabajando nosotros incluso en la contingencia que vamos a tener por la intervención que se va a hacer y es un tema que el alcalde en el panel de la tarde lo va a explicar, digamos, de manera detallada. Y igualmente frente a la troncal de los Andes, igual, no es un tema directamente de la Secretaría de Movilidad, es un tema que tiene un contexto jurídico, no soy yo el vocero, pero a modo de información, pues la idea es también poder avanzar en que se pueda terminar esa obra. Es un tema delicado que si uno se pronuncia, y obviamente como servidor público lo digo, que puede, digamos, como no tengo la vocería por parte del alcalde de ese tema, prefiero no referirme, pero digamos que es un tema que la idea es que se pueda terminar también, pero ya no depende del contexto de la competencia del municipio. Bueno, muy bien. Ahí está planteado. En esta administración habría que ponerle un poco más de puntualidad en los tiempos, pero como lo dice el secretario, seguramente esta tarde el alcalde lo va a precisar mucho más. Bueno, nos quedan 2 preguntas muy rápidamente. Al público, a quien nos ven, también nos escuchan. Gracias, estamos en el panel de soluciones de movilidad y a los asistentes, si tienen sus preguntas, por favor, nos las hacen llegar ya para concluir este panel. Vamos muy rápidamente con las 2 preguntas que nos quedan, que es un poco mirado el tema de la movilidad, de la crisis o del caos de la movilidad visto en perspectiva. Los trenes regionales, doctor Bayer, que cubrirán la ciudad-región, que no son, como lo hemos oído ahora, para mañana ni pasado mañana, son una solución estructural a este tema de la movilidad. Yo no diría que es una solución estructural, yo diría que es un apoyo a las cantidades de situaciones que hay que solucionar, porque el solo tren no nos va a resolver todo el problema estructural. Entonces, eso se necesitan muchas cosas, se necesita el tren, se necesita la ampliación de la autopista, se necesita la ampliación del corredor Chía-Cota, se necesita las ciclovías en la ampliación de la autopista en ambos carriles, se necesita también un aeropuerto regional. Yo creo que toda la carga entrando a Bogotá me parece inaudito. Londres tiene la misma población de Bogotá y tiene 6 aeropuertos y nosotros tenemos 1, porque Guaymaral realmente es muy pequeñito y hace cosas más de instrucción que realmente de movimiento de carga cero y de pasajeros pues es muy pequeña. Entonces yo creo que hay que hacer todo eso, solo el tren no nos va a solucionar nada. Y yo creo que tenemos que apuntar a todas las soluciones y las organizando, como decía Jairo, con lógica. Y yo creo que también algo que hemos pedido a Chía, con todo lo que eso implica políticamente y demás, es que para abaratar el costo de la gente, del transporte y todo, para descongestionar la autopista, también deberíamos traer Transmilenio hasta Chía, como ya lo hace hasta Soacha. Entonces, yo creo que el solo tren no nos va a resolver nada. Y es un tren que tiene todavía se demora muchísimo. Yo también estoy de acuerdo y lo he pedido a la ANI innumerables veces,
que lo pongan de transporte público ya, no hay que esperar a tener el Regiotran con todos los vagones nuevos, con todos los vagones eléctricos, no. Podrían haber 7 rutas por la mañana y 7 rutas por la tarde, entrada y salida y empezar a operarlo, pero no solo los privados que tenemos que pagar el tren completo en particular, sino que la gente pueda en las estaciones pagar un peaje, subirse y usarlo. Entonces yo creo que esa es una solución que es integral y no puede ser por pedacitos. Bueno, sus comentarios, por favor, sobre el tema. Coincido con Enrique y creo que la solución estructural no es solamente el tren, sino todo lo que eso implica. Digamos, cuando uno está hablando de movilidad y de logística, hay que pensarse siempre los problemas con una solución de red, de infraestructura, de una red amplia que le permita a los ciudadanos y a la carga moverse y fluir, ¿no? Ya lo decía hace un instante Lleras, y hay que también pensarse en cómo vamos a hacer que la gente llegue al tren. Y eso probablemente es un problema que tienen que entrar a solucionar las administraciones de cada territorio. Cómo lograr alimentar que las personas lleguen al tren. Y para eso, lo veíamos hace un par de meses en una reunión con la empresa férrea, es necesario también empezar a educar a la gente de que se enamore del tren y de que se enamore efectivamente de todas las soluciones de movilidad. Y ahí también conecto con lo siguiente, y es justamente el papel que está desarrollando Luis, y es tratar de pensarse los problemas de movilidad y muchos del agua y demás como región metropolitana, ¿no? No podemos seguir que el secretario de Movilidad de Chía trate de solucionar su problema en Chía, el de Zipaquirá, el de Mosquera, el de Tabio, sino tenemos que empezar a pensar en red, en colaboración y como región metropolitana. Y ahí es donde creo que necesitamos de manera decidida fortalecer todos los planes de regionalización y no seguir pensando de manera individual sus problemáticas de movilidad y todo lo que eso implica. Jairo Klopatowski, por favor, sus comentarios. Yo creo que ya se ha dicho, ¿no? Y sería hasta chévere escuchar a la gente. Sí. Pero ya lo había dicho, ya lo han dicho. Alargue Transmilenio, más tren, más frecuencias de trenes, amplíen la autopista, manden la LO por el otro lado, saque toda la carga pesada para entrar por la autopista. Pues eso se puede hacer. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Que hay que buscar nuevas fuentes alternativas de transporte? Sí. Y vuelvo otra vez al peaje. Es que no tiene lógica que ya estos barrios de Bogotá, estas ciudades hermosas que están desarrollando una buena capacidad turística, la gente tenga que pagar, o los estudiantes tengan que pagar 10.000 o más pesos de peaje, además del parqueadero, además de la gasolina y demás. Es que no es justo. Entonces tiene que también buscar unas tarifas preferenciales para los que vivimos en Chía, para los que viven en Sabana Centro, para que paguen una tarifa diferencial, y lo que no tiene lógica, vuelvo y lo repito, pagar un peaje tan costoso y hacer tantos esfuerzos de tráfico viniendo de Bogotá para venir y comerse unas almojábanas en Magola, ¿no? Y pagar más peaje, más gasolina de lo que vale la almojábana y el masato. Entonces no tiene lógica lo que se está presentando, y me parece que es injusto para los habitantes de Centro Sabana que se esté pagando estas tarifas altas, y necesitamos preferenciales. 1 y 2, sistema de transporte, alarguen, ya, háganlo, pavimenten bien. Si se pudo hacer, mi querido doctor Lota, la ciclorruta, esa vía de bicicletas que hicieron en la autopista, que la hicieron en 2 meses, ¿por qué no se ha ampliado? ¿Hay problemas ambientalistas? Pues sí, hay que hablar con los temas ambientalistas y mirar la manera de tomar unas soluciones rápidas, pero no le botemos, vuelvo y lo repito, el problema para los próximos dirigentes. Entonces esto es de decisión. Y para terminar, durante el COVID se desaprovechó un gran momento por parte de todos los alcaldes, porque no es justo que estuvimos 2 años de encerrados y salimos y encontramos las mismas ciudades desordenadas. Se debió haber generado por parte
de las alcaldías unos programas de cultura para generar buenos hábitos, que es lo que nos hace falta. Tenemos que aprender a que los carros se entran como en otros países de Europa y Estados Unidos y Canadá, el 1-1, no atravesarse todo el mundo a meterse a ver quién gana y quién es el más fuerte. Ese tipo de culturas, la utilización de las cebras peatonales, nos hizo falta para desarrollar buenos hábitos y una buena cultura. Yo ya lo he dicho, yo creo que los trenes son un componente, no es la solución por sí misma, tampoco lo es quedarnos utilizando solo el carro o las extensiones de transporte público, debe ser la combinación, la construcción de un sistema que pueda lograr la optimización de todos los aspectos a partir de la combinación de las alternativas que ofrecen los distintos modos. El Regiotram de Occidente ya estaba mucho más avanzado. Yo creo que también la región norte tiene que aprender de lo que está pasando allá. Temas ambientales, temas de integración con las ciudades, temas de reestructuración de las rutas de buses. Hay que ponerle mucho cuidado desde este lado de la sabana, lo que está pasando al otro lado para ir aprendiendo y lograr que no ocurran los problemas que están teniendo del lado de allá y poderlo hacer más rápido. Bien. Yo creo que los trenes para distancias mayores a 10 kilómetros sí, creo que en distancias cortas hay que ver el número de pasajeros y el costo del tipo de tren que se pueda proyectar. Puntualmente pienso que el tren lo que genera es la conectividad regional para solucionar un tema de pasajeros o incluso de carga si se proyecta de esa manera, pero no soluciona los problemas al interior de los municipios. Y eso creo que sería muy costoso muchas veces para un municipio entrar a poner recursos para un sistema de transporte como este, que le va a exacerbar o le va a aumentar los problemas internos. Entonces creo yo que la solución, el tren sí, digamos con la conectividad regional igual, como hablaba el doctor Bayer, de ampliar las vías puntualmente en Chía hacia Cota, pero también hay que pensar en el ciudadano al interior del municipio, cómo se moviliza. Y ahí creo que también en la presentación que había hablado con María Elena de puntualizar mi intervención con propuestas, nosotros estamos proponiendo poder conectar también a través de circuito de cicloinfraestructura con Bogotá, con Cajicá, también para estimular los viajes origen-destino, también con esos sistemas de transporte alternativo como la bicicleta, patineta eléctrica y otros. Creo que también es importante y podemos hacer más eficiente incluso esa conectividad regional en distancias cortas. Nosotros tenemos 20% de usuarios de bicicleta en el municipio de Chía y es bien importante que trabajemos fuerte en mejorar y optimizar esa cicloinfraestructura, sobre todo para proteger al ciudadano. Entonces, sí estoy de acuerdo con el tren, pero en la conectividad regional. Al interior del municipio de Chía se podría generar una alternativa por la avenida Pradilla para alimentar a futuro el Regiotram, pero obviamente hay que ver el costo y no solucionaría todo el problema del municipio. Creo que es un tema más de intermodalidad, que lo hemos hablado también, donde también hay que pensar en la carga para la sabana, de dónde va a llegar. Entonces creo que el tren sí, pero no sería la solución efectiva o inmediata al tema de movilidad. Bueno, yo creo que ya mucho se ha dicho, y sobre todo en que hay que pensar esto en red. La red tiene que ser aquí lo fundamental y la intermodalidad también, lograr el tren, lograr la alimentación al tren, lograr la llegada a los sitios de vivienda, porque podemos tener el mejor tren, pero si al usuario toca pagar 2 y 3 pasajes para poder llegar, que es un poco lo que está pasando hoy en Soacha, en donde las personas para poder tomar Transmilenio tienen que pagar 2 y 3 pasajes, es por donde tenemos que empezar a pensar cómo articulamos red, pero cómo se logra el financiamiento para esa tarifa equilibrada para que todos los usuarios realmente tengan el mejor acceso, y ese mejor acceso es parte de lo que hoy desde región estamos ya haciendo con Soacha, armando su estructura, viendo con los transportadores, viendo con los usuarios por dónde es que podríamos empezar a tener ese sistema integrado como parte de región y que realmente podamos conectar. Respondiendo puntualmente, el tren claramente es una solución estructural, pero no puede funcionar sola. Tiene que hacerse con otras tareas y tiene que hacerse con tarifas que le permitan a los ciudadanos poder utilizarlo de manera efectiva. Muy bien esa precisión, doctor Lota. Bueno, cumplimos 1 hora ya del panel, vamos con una última pregunta, por favor, 1 minuto
para cada uno y con eso concluimos para poder darle espacio también a las preguntas de la gente, de nuestros asistentes. En esto de la movilidad hay un tema que es bien importante, la educación, la pedagogía. ¿Qué hacer? Y cuando hablamos de pedagogía y educación, a lo mejor muchos recordamos la cultura ciudadana del alcalde Antanas Mocos. Entonces, además la academia ha sido uno de los protagonistas de este encuentro empresarial de Sabana. ¿Qué idea tiene cada uno de ustedes para construir una política que tenga que ver con eso de la educación vial que permita resolver estos temas de movilidad? Doctor Bayer. Para que no nos dejen de últimas, siempre ya se dijo todo. Yo creo que hay un tema aquí que dijo el doctor Kropotowski muy importante y que yo le decía al equipo en DNP: usted tiene que diseñar el sistema de transporte no para usted, para sus papás, porque eso tiene que garantizar que si una persona, un adulto mayor, se puede mover, realmente le va a servir a cualquier ciudad. Y eso tiene que ser parte de la educación. El construir un proyecto de transporte no debería hacerse solo desde una oficina, sino que hay que trabajar con los usuarios, que es lo que necesita el usuario. En Soacha estamos ya en la formulación, ya en la contratación del plan de movilidad de Soacha y del corredor y la operación del corredor. Y una de las cosas que le decimos al equipo que nos está ayudando a la estructuración es no solamente hay que pensar con el secretario de movilidad de Soacha y con la de Bogotá y con nuestra directora de la ARM, sino también con el transportador y sobre todo con el usuario. ¿Cuál es su mejor forma de conectar? ¿Cómo es su mejor forma de moverse? Porque es que cuando uno pasa a los sistemas de transporte, las personas normalmente están acostumbradas, lo voy a decir desde Bogotá, o estaban acostumbradas hace muchos años, en que para ir de su casa a su trabajo cogían el colectivo amarillo de la tabla verde. Ahora, cuando todos los buses son rojos y todos tienen tableros a LED, pues la gente pierde completamente la noción de cómo se movía. Y es entender cómo se logra reconocer que las personas tienen dificultades visuales, tienen dificultades de diferentes características. Es muy importante en el momento de diseñar un sistema de transporte para que realmente la pedagogía funcione. Porque yo no puedo hacer una pedagogía de algo que la gente no le va a servir. Hay que trabajar de la mano con las bases para entender qué es lo que quieren, para así poder generar pedagogía correcta. Bueno, yo lo veo desde dos puntos de vista. Uno, ser humano agente operador de la movilidad. Creo que hay que hacer intervenciones desde las primeras edades, es decir, trabajar con niños y adolescentes cuando ya empiezan a salir de la esfera de compañía familiar a dirigirse a su lugar de estudio o en fin, o salir a su sector, digamos, a ser actor vial, hacer esa intervención en formación de competencias ciudadanas, no solamente en materia de movilidad, sino que debe ser un tema, creo que interdisciplinario, para formar buenos ciudadanos. En segundo lugar, desde lo que nos corresponde a la institucionalidad frente al tema de la infraestructura. Creo que la infraestructura debe ser adecuada. En Chía tenemos un rezago en algo que se llama simetría urbana. No hay simetría, es decir, si una persona quiere salir de su casa y llegar al centro del municipio caminando por la acera, el andén, no encuentra una simetría y creo que ese es un rezago que se tiene. Igualmente en los usuarios de bicicleta, por ejemplo en Chía, carece de simetría urbana. Es decir, si yo arranco en la ciclorruta, la quiero usar, llego y la ciclorruta no va a ningún lado y es un tema de un rezago que se debe trabajar. Pero yo creo que ese debe ser un tema transversal en la formación de competencias ciudadanas y es un tema que sí o sí nos debemos hacer responsables desde los hogares, que creo que ese tema del tejido social no se habla, pero es un tema de un componente bien importante frente al tema de la formación del ciudadano y el papel de la academia en el marco de la ley 1503 de 2011, que si bien es la ley marco en educación y seguridad vial, no se ha usado, es decir, como pasa en Colombia, hacemos normas pero no se implementan, sí debe dársele dientes. Nosotros en el municipio de Chía estamos trabajando en proyectar la cátedra de educación y seguridad vial. Yo creo que completando lo que acaban de decir mis compañeros, hay un énfasis muy necesario en seguridad vial. Hoy no hemos hablado del tema motos, por ejemplo, es un tema de salud pública que está superando todos los niveles de antecedentes casi que algunas enfermedades a nivel nacional. En ciertos grupos de la población no he revisado los últimos números, pero creo que sigue siendo la principal causa de muerte entre hombres jóvenes en Colombia.
sobre todo asociado a motociclistas, y en ese sentido creo que uno de los énfasis de la educación tiene que estar en la seguridad vial de una manera amplia. Es un tema no solo por llenar los requisitos para pasar el pase, que lamentablemente muchos de los motociclistas no tienen pase, ni tienen, digamos, todas las competencias, pero eso tiene que extenderse a peatones, a bicicletas, a conductores de automóviles, pero hoy hay un énfasis en motociclistas porque los números son dramáticos lo que está ocurriendo en el uso de las motocicletas en el país, y Chía es un poco, digamos, esta zona de la región es un poco menos intenso, pero si uno se va hacia la zona occidente o la zona sur de Bogotá, la situación es mucho más evidente. Ahí teníamos esa pregunta, doctor Germán, se nos quedó ya pensando en el próximo encuentro, en el quinto. Ahí tenemos unas preguntas que ya... El tema de motos merece... Ya vamos guardando para el próximo encuentro de AESABAN. El tema de motos merece un sí, foro eso es adicional. Un capítulo especial, sí. Incluso había unas cifras ahí, pero bueno, después las mira. Una tragedia, eso fue una tragedia, sí. Exactamente. Entonces creo que no tenemos una cultura de manejo de trenes, entonces esto pasa. Bueno, doctor Klopatowski, su comentario, usted incluso nos llevó un poco allá porque usted está hablando del uso de las cebras y del comportamiento en las calles y todo. Esta pregunta tiene que ver con eso, la pedagogía. Sí, es cultura, ¿no? Es que cada vez que uno se monta en el carro, como que se transforma la persona, ¿no? Se vuelve poderoso, ¿no? Y se le olvida pues que usted también es peatón, ¿no? O que monta bicicleta, que hay que tener un gran respeto por las personas que montan bicicleta. ¿Por qué no se ha alargado la ciclorruta esa de la autopista que llegue a las universidades? Hay un pedazo, mi querido secretario, que hay que alargar para que empate y sea un medio de transporte para los jóvenes. Entonces, cuando usted se monta al carro, se vuelve otra persona, no deja pasar al uno, le bota el carro al otro, no respeta las cebras, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que eso sí tiene que girar en una cultura ciudadana, claro, al estilo de lo que pasó en Bogotá, y eso debe ser una norma que los alcaldes de Sabana Centro deben comenzar a trabajar. Por ejemplo, pasar el peatonal ese, que no hay peatonal ahí en McDonald's de Chía, todo el mundo frena ahí, mucho, eso es un peatonal, pero ahí no se ven las cebras, ¿no? Ya uno para porque uno sabe que ahí es como línea de paso de la gente. Entonces, y por la Pradilla, mi querido secretario, hay muchas cebras, hay muchos pasos peatonal, ¿no? Hay que delimitar, cerrar para que se organicen bien, para buscar una mejor movilidad en la Pradilla, porque hay muchos pasos, entonces usted anda frenando y usted no sabe, y la gente se va metiendo y ahí es un peligro. Cierren la parte donde en la Pradilla y pongan 4 o 5 peatonales donde la gente se culturice también de pasar por ahí. Y en McDonald's abran ahí un peatonal antes del Round Point para que la gente pueda pasar pero que haya cebra o un semáforo que diga con cuidado. Entonces me parece que son detalles de cultura ciudadana. Muchas gracias, yo quiero escucharlo de ustedes. Bueno, muy bien. Yo quiero abordar la respuesta desde otra perspectiva. Digamos que mis colegas han hablado desde la educación vial. Yo quiero abordarlo desde la pedagogía, desde la universidad y lo que hemos venido haciendo. Y es, hace 2 días terminamos, y aquí el secretario fue parte de esa cohorte, organizamos con la Alianza Logística Regional el primer diplomado de movilidad y logística, pero orientado a los administradores públicos, es decir, a los secretarios de movilidad de Cundinamarca y todos sus equipos de trabajo a cargo. Participaron 82 personas, todos de la administración territorial de varios municipios de Cundinamarca. Entonces, creo que es necesario también fortalecer todas las capacidades de las personas que hoy y que vienen hacia adelante están al frente del diseño de las políticas públicas de movilidad. Y ese fue un trabajo que hicimos desde la Alianza Logística Regional, que es un instrumento público de logística y movilidad para Colombia, liderado por el Ministerio de Transporte. Por el otro lado, estamos hablando de
movilidad multimodal, trenes, carreteras, ríos, metros, cables, etc. Entonces creo que es necesario empezar a capacitar, a formar a los estudiantes de las universidades que dentro de muy poco van a tener que lidiar con temas de movilidad intermodal. Llevamos 50, 60 años aprendiendo de movilidad y enseñando movilidad por modo carretero. Y eso digamos que está muy bien, pero hoy estamos enfrentando una nueva realidad. Entonces creo que desde las universidades necesitamos hacer el esfuerzo de capacitar, de formar a los nuevos profesionales y técnicos en la multimodalidad, porque aquí en Colombia todavía estamos aprendiendo el tema, pero necesitamos empezar a capacitar las nuevas generaciones sobre eso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo creo que hay que dedicarse a hacer educación, educación, educación. A mí me parece que eso es fundamental. Tenemos que cambiar la cultura del latinoamericano, porque yo no creo que sea solo del colombiano. Hay que ver el orden y el respeto de los japoneses. ¿Cómo llegamos allá? Y eso solo puede ser con educación. Entonces, pero no puede ser educación solo para los niños, tiene que ser educación para los niños, para los adolescentes, para los universitarios, para los de 30 años, para los de 70, para todo el mundo. Porque es que pues, la población es muy diversa y hay que poner énfasis en los niños a ver si ellos son el futuro de verdad del país, que si ellos se educan bien, se comportan bien, pues vamos a cambiar esto en 30, 40, 50 años. A mí me parece también algo que hay que hacer desafortunadamente es la cultura del zanahoria y el garrote. Hay que castigar. Uno va haciendo las 3 filas en la autopista y empiezan los carros y los flotas a pasarse por la berma a unas velocidades impresionantes. Y estoy de acuerdo con Jairo en el sentido, bueno, hay 2 Jairos, con Jairo Klopatowski cuando dice que uno cuando coge el carro se transforma, en eso estoy de acuerdo, pero estoy en desacuerdo que no es el que se sube al carro, el que se sube a la bicicleta se siente dueño de la bicicleta y de la vía. Hoy venía y el tercer carril de la izquierda, es que ahora todos somos izquierdistas, venían los ciclistas, no venían por la derecha. Y cogen todo un carril y ni decir las motos, el motociclista sí que se transforma, pero ni decir. Y los que conducen flota ni decir, mejor dicho, esto es de todo el mundo que se sube a los mototaxistas, o sea, esto no es un tema del que cogió un carro, este es un tema del que coge cualquier sistema de movilidad, se transforma y se cree dueño de la vía. Y no tenemos cultura ni para pasar las calles. Y miren nomás los peatonales, ¿dónde se muere la gente más fácilmente atropellada? A 100 metros de los peatonales, porque la gente no se sube a dar la vuelta, a subir la rampa y todo porque le da pereza, entonces se atraviesa. Y eso pues genera mucho accidente. Entonces yo sí creo educación, educación, educación y cambiar este chip que tenemos del atajo y del vivo, que se nos quedó impreso a todos, yo incluido, y que tenemos que cambiarlo. Y eso yo sí creo que solo se logra así, educación, educación, educación. Alguien lo llamó, un maestro muy conocido lo llamó la cultura del avispado. Sí. Eso se llama así. Bueno, vamos a concluir. Isabela, por favor, tenemos varias preguntas. Les ruego el favor que sean lo más puntuales posibles en sus respuestas para que ya podamos concluir el panel. Muchas gracias a quienes han estado muy atentos. He visto que están ahí escuchando muy atentamente. Este es un tema sin duda muy, muy importante, no solamente por lo que pasa hoy, sino lo que pasará en el futuro con este repaso y esta visión que hemos hecho del problema o de la crisis o del caos de movilidad, como lo quieran llamar, que es fundamental para la calidad de vida de los ciudadanos. Isabela, por favor, las preguntas. Así es, tenemos varias preguntas por parte. Hola. Ya. Tenemos varias preguntas por parte del público, algunas están dirigidas a todos los panelistas, a alguno específico o a quien desee responder. Esta está dirigida a quien desee profundizar respecto a la alternativa. La pregunta es: recientemente se ha escuchado el proyecto Autotren o Movitren desarrollado en Guadalajara, México. ¿Considera que esta alternativa de transporte sería viable para un municipio como Chía? Yo creería que, aunque se sorprende, el doctor Lota, ¿conoce el tema o no? No, pero démosle primero la palabra a nuestro secretario para que mire su visión más de proyecto. Bueno, yo pienso que frente a esa pregunta nosotros tenemos que dejar de tenerle miedo al desarrollo. Creo que en el municipio de Chía, tengo 39 años, llevo 28 años en Chía.
Y siento que nosotros le tenemos miedo al desarrollo, a enfrentar y hablar de temas. Hay como mitos en Chía de esto no se puede hablar porque nos vamos a entregar a Bogotá. Yo creo que hay que hablar de temas y hay hechos que sí o sí van a ocurrir. Es decir, el Regiotran es una realidad. El Transmilenio casi al límite de Chía es una realidad. O cerramos los ojos y esperamos o nos abrimos a pensar qué vamos a hacer. Y yo creo que desde ese punto de vista y de manera responsable, nosotros dejamos una meta de hacer un estudio de la posibilidad de un sistema de transporte masivo que alimente esa estación que se proyecta en Chía, y una de las alternativas puede ser un tranvía, como en Guadalajara o como en algunas ciudades de México que ya se ha hecho. Como decía Germán ahora, no es el tren, no es el bus, no es el tranvía, son muchas soluciones al tema de la movilidad. Entonces, por lo menos tener el estudio de decir, este estudio, se utiliza o no se utiliza, de manera responsable, y no esperar y cerrar los ojos a que la realidad nos respire, como se dice coloquialmente, en la nuca, y no saber qué hacer. Y de alguna manera eso le he dicho a los transportadores del municipio, que son los que más temor tienen. Tenemos que prepararnos porque los sistemas de transporte masivo se nos vienen al municipio. Y de alguna manera creo que desde ese punto de vista el estudio nos va a arrojar si es viable o no es viable para el municipio de Chía, puntualmente la avenida Pradilla, que pueda alimentar esa estación, y de alguna manera creo que eso es lo más responsable que se puede hacer desde la institucionalidad. Yo creo que cualquier sistema de transporte hay que revisarlo. ¿Qué se puede hacer en cada ciudad para ver cómo podría funcionar antes de decir que sí o decir que no? Porque decir que sí o decir que no, por ejemplo, el Regiotram que se ha hablado más acá, pues seguramente decir que sí puede ser cierto, pero si no logro que se conecte al municipio desde sus diferentes veras, pues al final no me va a servir. Entonces puede ser un gran proyecto, pero si no lo miro y no lo enfoco de manera integral, no me va a servir. Entonces lo que hay que ver es un poco cuáles podrían ser las características dentro del municipio, las necesidades de infraestructura, y sobre todo, lo decían hace un rato, cómo va a ser los costos de mantenimiento y de operación de eso. Aquí hay que buscar costo eficiencia para los ciudadanos y para el Estado. Bien, aquí hay otra pregunta, las hemos agrupado. Sí, no, y para complementar, pues comencemos a organizar la casa, ¿no? Es lo primero. Antes de pensar en trenes y monorrieles y demás de todas esas cosas, organicemos el sistema de transporte interno de cada una de las ciudades. O sea, organicemos un buen sistema de trenes con paraderos donde los buses no paren encima de la vía, sino paren en un paradero bien decente, donde la gente tenga una buena comodidad. Entonces montemos un sistema bueno en Chía, en toda la Sabana Centro, y hablemos con los transportadores, pongámonos de acuerdo con los transportadores y cambiemos el sistema, en lugar de buscar busetas contaminantes y demás, que son muy buenas y son muy rápidas y demás, y seguimos todavía con la guerra del centavo que ya pasamos más o menos en Bogotá. Entonces trasladémoslo aquí a las ciudades y hagámoslo. Pero organicemos internamente, y con lo que tú habías hablado, pues si nos organizamos con la infraestructura que tenemos, pues daremos un paso inmenso. ¿Alguien más? Bueno, secretario, usted está aquí, por decirlo de alguna manera, jugando de local. Está cerca aquí de su territorio o está en su territorio. Hay una pregunta para usted muy dirigida. ¿Qué planes o contingencias se tienen de manera inmediata con los trancones diarios en los municipios vecinos que colapsan a Bogotá y las manifestaciones que se dan permanentemente, retrasos y accidentes? Creo haber interpretado lo que me dijeron, lo que escribieron, perdón, acá. Quería un programa famoso, la pregunta de la directora. Bueno, nosotros, ¿qué hemos hecho? Puntualmente, restricción de carga. Eso ha aliviado los tiempos, por ejemplo, en la conexión Chía-Cota, nosotros mismos hemos medido tiempos antes de la restricción de Siberia-Chía hasta 2 horas 40 minutos en hora pico. Ahora tenemos tiempos hasta de 50 minutos sin carga. Igualmente el ingreso a la Pradilla. ¿Pero qué estamos haciendo? Estamos trabajando en el tema de pares viales, circuitos viales. Este estudio también que nos aporta, y ahí sí María Elena, como dijo ahorita, y no doy los créditos, Estiria de Sabana, ha sido una herramienta bien importante porque nos da soluciones puntuales con temas que podamos hacer. Porque aquí comentando nosotros acá,
si de lo que hablamos ya está solucionado los problemas de Colombia y del mundo. El tema es tomar acción. ¿Qué hacemos? Nosotros pares viales, cambios de sentidos viales, demarcación y señalización que ya venimos con llevar a territorio esas soluciones desde los barrios, desde las veredas, y creo yo que eso ayuda mucho a generar un poco de circuito frente al tema de la movilidad. En segundo lugar, hay que fortalecer el transporte público. Sí o sí hay que fortalecer el transporte público. Sistemas de paraderos, mejorar la calidad del transporte público, trabajar de la mano, porque el municipio de Chía pues tiene un transporte público intermunicipal que son 40.000 viajes al mes, pero también tiene un sistema de transporte público urbano, el que va a las veredas y a los barrios. Y en tercer lugar, fortalecer los sistemas de transporte alternativos. Bicicleta, Chía es uno de los municipios, los 5 municipios que más utiliza la bicicleta en el país para viajes cortos. Hay que fortalecerlo y hacer crecer. Tenemos una política pública de la bicicleta que venimos trabajando muy fuerte, y estimular eso dentro del municipio ayuda mucho a generar, obviamente, que el espacio público que está más pensado para los vehículos pues pueda compartirse en otros sistemas de transporte. Bueno, muchas gracias. Nos queda darle muchas gracias nuevamente a nuestros panelistas, a Luis Felipe Lota, de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, al secretario de Movilidad de Chía, a Germán Lleras, a Jairo Klopatowski, a Jairo Jarrín y al doctor Enrique Bayer. Gracias por haber estado con nosotros aquí. Sin duda se ha hecho un repaso, una panorámica de este tema que está en la primera plana de la agenda, la movilidad, no solamente aquí en la región de Sabana Centro, sino en Bogotá y en el país en general. Gracias por sus aportes, por sus propuestas. Esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Y a Centrochía, sí, exactamente. Por aquí debe estar la gerente. También un cordial saludo y agradecimiento a Marta Carreño por habernos acogido aquí en esta carpa para desarrollar este panel sobre las soluciones de movilidad. Es el 4º encuentro, los invitamos esta tarde. También va a haber otro panel en desarrollo, este 4º encuentro empresarial de Sabana. Un aplauso para todos, por favor. Gracias.